vean las orejas. Utilizar nuestro derecho al pensamiento y a la acción. ¿Qué tal, gente? Buenos días, gracias por acompañarnos en su programa Fuera del Paraíso. Y bueno, qué gusto también escuchar a nuestros compañeros del programa anterior de El Hormiguero, tratando este tema del fútbol, justamente con don Carlos Sandoval, esta persona que es un investigador y que efectivamente es interesante traer estas temáticas. Hoy aquí en el programa Fuera del Paraíso, gente, les contamos que estamos dándole continuidad al programa que hicimos el viernes pasado con la señora Gloria Dávila, quien es una persona especialista en terapia familiar sistémica que se encuentra en nuestro país por una semanita, se va mañana del país y nos hizo el honor de acompañarnos en este espacio nuevamente. Sabemos que Gloria está ocupada y bueno, la tenemos acá en el programa Fuera del Paraíso. ¿Por qué está Gloria acá? El viernes pasado que nos acompañó en este espacio tuvimos muchísimas inquietudes y realmente consideramos importante evacuarlas, que ustedes se puedan manifestar y darle seguimiento al tema. Así que, de nuevo, Gloria Dávila, la máster Gloria Dávila, una mujer que habíamos mencionado el viernes pasado, tiene una maestría en psicopedagogía, es cofundadora y directora académica del Instituto Peregrino de Terapias Sistémicas, es terapeuta humanista Gestalt y también inicialmente se entrena en constelaciones familiares con Carola Durisch en el 2001 y desde el 2003 directamente con Bert Hellinger, quien es justamente el creador de todo lo que es la terapia familiar sistémica, y Hellinger supervisa algunos de sus casos. También participa en el 2005 y en el 2007 como conferencista en el primer y el segundo Congreso de Constelaciones Sistémicas en Estados Unidos. Quienes nos escucharon el viernes pasado, escucharon el impresionante currículum que tiene Gloria. También es traductora de personalidades del mundo de las constelaciones familiares o sistémicas como Jean-Jacob Stam, etcétera, etcétera, etcétera. Gloria, bienvenida 2 veces en Fuera del Paraíso. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Como siempre, un honor y un placer, Catherine. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a vos. Gloria, una pregunta que nos hicieron la vez pasada. Arranquemos por el principio, ¿no? De acuerdo. ¿Qué es una constelación familiar? ¿Qué es la psicología sistémica? Lo mencionamos de la vez pasada, pero vamos a hacer un viaje rápido, vamos a retomar lo que estuvimos hablando el viernes pasado y luego vamos a ampliar consultas pendientes y también ustedes, de acuerdo a lo que van escuchando, se pueden manifestar. Gloria, lo sistémico, y habíamos dicho, no venimos de la nada, ¿no? Somos una cadena de gentes que nos suceden, de sistemas. Hablando del fútbol, ahora lo vamos a ver, también es bien interesante qué ocurre ahí con ese tema. Gloria. Bien, constelaciones familiares surgen en Estados Unidos. Sin embargo, es el señor Bert Hellinger, alemán, aún vivo, tiene 87 años, que va a estudiar diferentes terapias y ve la metodología que se apoya en el psicodrama de Moreno, en las esculturas de Virginia Satir. Y lo que sucede es que en un movimiento hay un grupo de gente y la persona aborda un asunto, un tema, un problema, y las personas que están en el grupo representan a diferentes miembros de la familia de esa persona. Y entonces sucede algo que pareciera mágico, que no lo es. Accesamos al campo morfogenético, es decir, al campo invisible de los pensamientos y las emociones, y yo me conecto sin saberlo a tu familia, Catherine. Entonces me empiezo a comportar como alguien de tu sistema que fue excluido por algo que hizo o que no hizo, y al ser excluido eso ocasiona problemas
porque el alma de la familia, y se habla de alma en el sentido de el grupo familiar al cual pertenezco, no permite que nadie sea excluido, porque todos los que son de mi familia pertenecen. Entonces cuando excluimos a alguien, causa problemas, y en el movimiento buscamos solucionarlo. Eso es una constelación familiar con representantes. Y la psicología sistémica viene a decir que los problemas no son del individuo, es decir, no soy yo la que tiene el problema de alcoholismo o de adicción al sexo o de ser mentirosa, sino que en mi sistema familiar hay esas situaciones y yo como miembro de esa familia voy a repetir esos patrones de conducta. Muy bien, qué interesante. Vean ustedes todo lo que ha mencionado Gloria en poco tiempo, yo lo voy a retomar. Vamos a barajarlo esto. Y me encanta. Estamos hablando de campos morfogenéticos. Aquí entramos en un campo que puede ser científico, complejo, pero que busca una explicación científica, que ya hay varios investigadores que han hablado sobre esto para explicar este misterio, entre comillas, ¿no? Hasta que viene la ciencia a explicarlo, de cómo hacemos los seres humanos para conectarnos con las historias de otras personas. Otra revelación es justamente que nosotros pertenecemos a un sistema, o sea, nosotros no somos solos, ¿no? Yo no soy yo, mi mamá no es mi mamá, mi papá no es mi papá, mi hermano no es mi hermano, en el sentido de que no son solos. O sea, claro que son quienes son, no son solos, sino que vienen de un sistema. O sea, no están aislados, ¿no? Exacto. Venimos de atrás. Entonces, yo vengo de mi mamá y mi papá, que vienen de mi abuelo y mi abuelo. O sea, somos sistémicos. Y dentro de ese sistema hay una serie de conductas o formas de pensar, de sentir, que se van a transmitir, y no necesariamente es genético, porque hoy estamos muy acostumbrados a lo del ADN. Bueno, sí y no, y puede que también, pero es en este enfoque estamos hablando de esas cosas que se heredan. Hablemos de lo tóxico, porque lo lindo, qué rico, qué bueno y qué maravilloso, ¿no? Si yo he heredado un éxito generacional, vívalo, gózaselo, ¿no? Pero cuando no es eso, cuando es dolor, cuando es resentimiento, cuando es, por ejemplo, falta de superación personal, etcétera, son ese tipo de cadenas invisibles. A veces uno piensa que le está yendo mal en la vida, o que se siente triste, o que está sufriendo por cosas únicas y exclusivas que le pasan a uno como individuo, sin observar todo el bosque. Veo un árbol y no veo el bosque, son mis raíces familiares. Así es, Catherine. Esto del campo morfogenético, me dicen, bueno, ¿y cómo? Es muy sencillo. A todos nos ha sucedido que pensamos en una tía, en la tía María, y la buscamos y dice la tía, Gloria, qué bueno que me encontraste, porque fíjate que tengo un mensaje para tu papá o para tu mamá, o me pasaba esto, y no lo consideramos como extraño. Eso es lo que sucede en el movimiento cuando estamos en constelaciones familiares, es decir, sin conocerlo, y eso es lo mágico que pareciera, pero que estamos conectados para que salga a la luz aquello que impide que estemos mejor en la vida. Y lo que va a impedir que estemos mejor tiene que ver con lo que mencionábamos la semana pasada, con los órdenes del amor. ¿Qué significan los órdenes del amor? Significa que todo tiene un orden. El día tiene determinadas horas y después llega la noche, y en la noche pasan determinadas cosas. Todo en la vida, todo en el mundo, aquí en la tierra, tiene un orden. Están las estaciones, están los cambios climatológicos que van a influir en las cosechas, todo tiene un orden. Y cuando irrumpimos ese orden es cuando hay problemas. Te comento, veníamos platicando y me decías que escuchaste, te enviaron un mensaje de un joven que dice: mi papá es un vago, la mamá lo critica al padre durante años, y ahora ese joven ya se convirtió en un verdugo, dijiste, de sus padres. Se alteró el orden. La madre no pudo respetar al padre de sus hijos, transmite eso, de esa falta de respeto, y el hijo necesitamos tanto a papá como a mamá, y nos afecta cuando papá y mamá hablan mal uno del otro y no sabemos cómo defendernos de eso. Y la defensa es muy sencilla.
Y es una frase que les comparto, simplemente decimos, papá, mamá, lo que hay entre ustedes lo dejo con ustedes, porque vengo de los dos. Es el padre, es el hombre el que va a originar la vida a través del esperma que llega al óvulo, a la matriz de la mujer, pero sin el hombre nosotros no estamos aquí. Claro, sin la mujer tampoco, nos necesitamos a los dos. Me afecta si mi padre habla mal de mi madre y me afecta si mi madre habla mal de mi padre. Gracias, Gloria, por retomar, porque uno de los temas que surgieron el viernes pasado fue justamente eso. Ustedes vieron la avalancha de mensajes de texto que tuvimos, que no dimos abasto con todos, y les voy a dar el número celular para que envíen sus preguntas o consultas al 8373-9888. Solamente mensajes de texto. Si quieres llamar a cabina, puedes llamar al 2511-5315, 2511-5315, que ahí están Salomé y la chica nueva, como dijeron los del hormiguero, ¿no? Que están contestando acá las llamadas, así que bueno, bienvenida a nuestra compañera que estamos conociendo acá, 2511-5315. Por cierto, que ahora que escuchábamos a los del hormiguero hablando sobre el fútbol, vean, quienes estaban interesados en ese tema, también ahorita le vamos a preguntar a Gloria, vieran que en la psicología sistémica es realmente interesante ver que también existe una psicología sistémica colectiva. Gloria, hablaste del alma de la familia, pero también está el alma de un país o de una cultura, ¿no? Por ejemplo, el alma de Costa Rica, el alma de México, ¿no? El alma de Guatemala, de Nicaragua, de Honduras, de Salvador. Así como que si vos sos de apellido Pérez o García o Bonilla o Rodríguez o lo que sea, hay un alma de los Rodríguez, de los Bonillas, de los Pérez, de los Suárez, pero lo interesante es descubrir, ¿no?, cuál es ese campo morfogenético en que yo me muevo, y los campos van desde lo pequeño, ¿no?, hasta los grandes, a los grandes colectivos. Entonces, dentro de un momento vamos a mencionar este tema del alma de los países en relación al fútbol. Más adelantito lo vamos a mencionar, y ya nos están llegando preguntas, ¿no?, sobre estos temas. El ejemplo de este joven que hablaba de la madre que criticaba al padre tuvo resonancia en mucha gente, porque mucha gente se comunicó y pareciera que la historia de uno es la historia de todos, ¿no? Mucha gente reportando con dolor unos, con enojo otros, con resentimiento otros, que la madre critica al padre a más no poder, o que el padre critica a la madre a más no poder, sobre todo luego de separaciones, luego de pleitos, luego de divorcios, en donde vienen y se quieren repartir a los hijos como un botín. Entonces, ¿cómo lastima esta crítica que se hacen los progenitores entre sí a los hijos? Sí, la frase sanadora es: papá, mamá, a los dos necesito, a los dos los quiero, y lo que hay entre ustedes lo dejo con ustedes. Y esto va a ser sumamente importante, porque yo me retiro porque mamá critica a su hombre y mi papá critica a su mujer. No están criticando a mi padre y a mi madre, que para mí, cuando logro ver la grandeza de papá y mamá, yo me voy a sentir grande porque soy producto de ellos, vengo de ellos. Papá, mamá, dejo su situación, sus opiniones de uno al otro con ustedes. Pruébenlo y verán cómo funciona. Acabas de decir algo maravilloso. Para ver mi grandeza, tengo que ver la grandeza de mi mamá y de mi papá. Hoy estamos presentando aquí el tema de la terapia familiar sistémica con Gloria Dávila, una persona que ha viajado por el mundo, por muchos países, difundiendo este mensaje y trabajando en estos temas. Que esto es un mapa, como siempre decimos en Fuera del Paraíso, es un mapa también de explicación de la realidad, y nosotros presentamos como medio de comunicación diferentes mapas de explicación de la realidad. Desde la psicología sistémica, desde las constelaciones familiares, ver la grandeza de mamá y papá para poder también ver mi propia grandeza tiene sentido, ¿no? Claro. O sea, si mi mamá o mi papá son irresponsables, vagos, borrachos, agresor, aunque lo sea, borracho o borracha, aunque lo sea, ladrón o irresponsable,
aunque lo sea. Claro. ¿No? Es que esto a veces Sí, es difícil de comprender, sí, ¿no? sí, pero es que hago a un lado todo eso, porque finalmente son oficios y beneficios y maleficios de la humanidad, no solo de mi padre y mi madre, de la humanidad completa. Y el programa que se llama aquí, Fuera del Paraíso, es muy interesante, porque lo que estamos buscando a través de estas charlas de tus invitados es volver al paraíso. Nos sacaron, salimos del paraíso, por lo que haya sido. ¿Cómo regreso? Regreso respetando a mi padre y a mi madre y respetando las opiniones que cada uno tiene de ellos mismos. Y cuando yo logro hacer eso, puedo accesar a esa grandeza que tiene mi padre y que tiene mi madre, porque no todos somos tan malos que no tengamos algo de bueno, ni todos somos tan buenos que no tengamos algo de malo. Si no logro ver la grandeza de mi mamá, de mi papá, de mi familia, ¿cuánta gente se avergüenza? Esconden. Por ejemplo, tienen una relación de pareja y no lo llevan a la casa. Que no vean a mamá, que no vean a papá, que no vean al abuelo, que no vean mis hermanos, que no vean dónde vivo. Si no logro ver la grandeza de mis antepasados, por lo menos dejar de criticar es una ayuda, Gloria. Por supuesto, la crítica excluye, la crítica separa. Cuando la persona está criticando, está diciendo, lo que está diciendo es yo soy mejor que tú. Y eso ya es una separación y es una arrogancia, porque yo no sé si yo fuera presidente de cualquiera de los países, no haría las barbaridades que cometen los presidentes. Y es fácil de criticar, pero ponte ahí, trabaja ahí y vas a decir, ay, no, creo que la crítica no funciona. Y cuando entendemos que no nos funciona criticar a los demás, vamos a poder estar mejor en la vida. Y me pueden decir, bueno, pero es que estoy viendo que la persona está cometiendo un error o está haciendo algo malo. Sí, pero así lo dice uno. Desde mi perspectiva, podrías hacer las cosas de otra manera, pero cuando está uno allí, créanme, es difícil hacer las cosas de otra manera. Vos hablas de tomar a mamá, tomar a papá, o sea, aceptemos a mamá y a papá tal y como son y tal como nos fueron dados por la vida, ¿no? Eso es importante, ¿no? Importantísimo. ¿Por qué, Gloria? Porque cuando le digo sí a papá y a mamá, sí a todo. Y me gusta dar este ejemplo. Amablemente los ticos me regalan Radio U. Así. Gloria, te lo regalamos. Y Gloria dice, no lo quiero. No lo quiero. No quiero la radiodifusora. Muchas gracias. Y al día siguiente yo vengo y digo, estos micrófonos creo que ya están, hay que cambiarlos, hay que pintar, hay que remodelar. ¿Qué me van a decir ustedes? ¿Qué me van a decir, Catherine? Bueno, Gloria, vos dijiste que no, ¿no? Exacto, dije no lo quiero. Entonces cuando decimos no a papá y a mamá, estamos diciendo no lo quiero. ¿Y cómo voy a poder cambiar algo que rechazo? Es imposible cambiar algo que no acepto y que rechazo. Pruébenlo, no me hagan caso, pruébenlo. Claro, hablando sobre esto, tenemos un mensaje de texto. Bueno, ya varias personas, Gloria, te preguntan sobre la psicología sistémica en materia del fútbol, lo que estaban hablando nuestros compañeros del hormiguero. Entonces, si quieres referirte a esto, también es interesante. Antes, ¿qué ejemplos podríamos dar de almas de familias? Como para entender. Sí, mira, eso de almas de familia, por ejemplo, decimos, los García todos llegamos tarde. O los García todos fumamos, o los García nadie fuma. Es decir, eso en comportamientos exteriores. Y interiores también los tenemos, es decir, yo no sé por qué, pero estos García, y digo García con todo respeto, puede ser cualquier apellido, todos se divorcian. O las mujeres se enviudan, o los hombres se enviudan. No es casualidad, tiene que ver con las dinámicas ocultas dentro del sistema familiar. A eso se refiere el alma de la familia. Ahora, en cuanto a la psicología sistémica del fútbol, en las raíces del fútbol surgen, desde mi conocimiento, puedo estar equivocada, con el juego de pelota sagrado de los mayas. Gloria,
vamos a hacer un corte porque nos están mandando a corte, así que bueno, esto queda como telenovela en capítulo, porque mucha gente quiere escuchar cómo se manifiesta la psicología sistémica en el tema del fútbol. Lo que mencionaste ahora, mucha gente tal vez no se ha detenido a observar cuál es el alma de su familia. Y quizás ahora, por primera vez que escuchan este tema sistémico con Gloria Dávila, hoy aquí en el programa Fuera del Paraíso, te puedas detener a pensarlo, ¿no? Quizás otros ya escucharon el programa del viernes pasado o han escuchado a Gloria el año pasado hablando en este programa, y queremos invitarlos a que ustedes traten de reflexionar cuál es el alma de tu familia, ¿no? Porque muchos ni sabíamos que existían y otros ni siquiera la tenemos diagnosticada. Y es importantísimo saber, ¿no? Cuáles son esas tendencias, justamente por un tema de desarrollo personal. Hacemos un corte y ya regresamos. Veo como un telenovela, ¿no? Aquí hay unas preguntas. Hola, buenos días. Quisiera que me explicara por qué razón, si mi padre es alcohólico, voy a buscar una pareja alcohólica. Otra pregunta dice aquí: hola, buenos días. Mi padre murió y mi madre convirtió a mi hermano mayor. No, le dio a mi hermano mayor. No, mi hermano mayor tomó el rol del hombre de la casa. Acá hay otra. Poco a poco. ¿Algo más? Sí. Espera. Y es que no estoy familiarizada. Ya te la leo. Latido América. Viajar al corazón del continente. Todos los sábados a la 1 p.m. a través de la 101. Tengo que pasar por los mensajes viejos antes de llegar a los nuevos. Pero soy yo. 101.9 FM. Un planeta constante. En tu mundo. Radio U. Estamos en el programa Fuera del Paraíso, hoy hablando sobre el tema de la psicología sistémica y más específicamente las constelaciones familiares, con la señora Gloria Dávila Dávila, quien abandona nuestro país el día de mañana. Estuvo una semana, pero regresa en octubre o noviembre, en donde se van a trabajar sesiones colectivas sobre estos temas. Entonces, te interrumpimos, Gloria, cuando estábamos ya entrando al tema de la psicología sistémica o colectiva, el alma de una familia, un pueblo, un país o una cultura, el fútbol. El fútbol, el juego de pelota de los mayas. En su época, estoy hablando antes de la conquista de los españoles, de los europeos, el juego de pelota tenía una motivación muy sagrada. Era para ver quién iba a vencer, y el vencedor, el capitán del equipo vencedor, se sacrificaba para que su sangre fertilizara las tierras. Suena un poco cruel, pero en épocas modernas tenemos las guerras y matamos gente. Entonces, los fines por los cuales matamos son los que cambian. Y creo que eso es eso que inicia hace más de 500 años, 600, 700 años, hace que el juego de pelota actual nos enajene, usando una palabra conocida, nos embobe, nos apasione, porque algo en nuestro colectivo interno se activa y resonamos con esa parte sagrada del juego de pelota, donde eran dos contrincantes y donde el juego, el inicial es mucho más complicado que el actual. Sin embargo, es la meta de me esfuerzo por llegar a un objetivo, que es que la pelota entre por un espacio. Y entonces, cuando lo logro, por supuesto, celebramos el triunfo del ganador. Y a propósito, cuando juega Costa Rica y México, yo no puedo ver el juego, porque quiero que los dos ganen, y eso es imposible en las competencias. Claro, es interesante observar
hay una unión, hay una fusión. Por ejemplo, con el campo sociológico o político, si uno, por ejemplo, es una persona apasionada del cambio social, ¿no? Quiero que Costa Rica cambie, quiero que México cambie, quiero que el pueblo despierte, que dejemos de estar a merced de los políticos corruptos, ¿no? Que queremos dejar de estar a merced de las situaciones que nos enajenan. Si uno tiene que trabajar en diferentes niveles, como dicen las teorías del pensamiento complejo. No es solamente convirtiéndome en un activista o las luchas políticas, que está muy bien. Y claro que sí, que los pueblos vamos a ser adormecidos, pero también hay una cuota colectiva, pero hay una cuota de responsabilidad individual. Yo tampoco puedo decir, es que los políticos, es que nos meten en el fútbol. Sí, sí lo hacen, pero también yo lo permito, ¿no? Claro. Entonces yo tengo que tener un despertar interior y también conectarme con ese pasado sistémico anterior, muy antiguo, de 500 años atrás, ¿no? En donde se movilizan esas pasiones, ¿no? Esa alma de los pueblos, y comprender por qué tiene ese poder movilizador. O sea, saber esto me da más posibilidades de ser un activista o una activista más proactiva a favor de nuestro país que quien no lo sabe, porque puedes trabajar la cosa desde más atrás. O sea, que nos ata, ¿no? Tan misteriosamente. O sea, teorías del pensamiento complejo, no es solo una cosa, todo incide. Ahora mencionas políticos corruptos. Los políticos corruptos tienen un papá y una mamá, y tienen unos abuelos. Los tenemos. Entonces, ¿qué pasa en ese sistema familiar que llega a hacer que esa persona sea como sea? Y sí, somos productos de la familia y somos productos de la sociedad y de la cultura. Y la familia nos va a enmarcar. Yo hablo español porque vengo de padres mexicanos. Soy de la religión católica porque ellos profesaban la religión católica. Fui a la escuela porque ellos me enviaron a la escuela. Entonces la familia nos enmarca, la sociedad nos enmarca. Y para responder a que pareciera fatalismo, determinismo, usaste la palabra la sesión pasada, sí, sí lo es, hasta cierto punto sí lo es, porque vengo de una familia de alcohólicos. Si yo no soy alcohólica, lo más probable es que me case con un alcohólico. Y si ninguno de los dos somos alcohólicos, nuestro hijo o nuestra hija lo va a hacer. ¿Por qué? Porque queda algo sin resolver. Es por eso que repetimos conductas tóxicas, nocivas, que lastiman, porque está algo sin resolver. Es decir, se excluyó al bisabuelo alcohólico porque era alcohólico y mató a alguien. Y sin saberlo, esa alma de la familia, y al decir alma me refiero a ese conjunto de seres que son parte de una misma familia, busca incluir a los excluidos. Cuando hablamos de resolver, ¿cuántas cosas hay sin resolver, no? Conflictos, odios, pugnas. Nos preguntaron el programa pasado que no se pudo abordar y por eso estamos acá. Por ejemplo, competencias feroces y muy dolorosas entre hermanos, ¿no? En donde hay asuntos que no están resueltos. ¿Cuántos asuntos, por ejemplo, Gloria, vos has visto sin resolver? ¿No? El tema de las competencias entre hermanos, nos han preguntado por herencias. Justamente nos plantearon un caso de una familia en donde la madre muere, 2 años después muere el hijo mayor y los hermanos se pelean horriblemente por la casa, pero de una forma sumamente violenta. O sea, quedan temas sin resolver dentro de esa familia. Sí, ahí lo que los hermanos están peleando es a la madre. Es decir, el que se quede con la casa se queda con la mamá. Es una ilusión. Mamá nos tuvo a 10, a 15, a 20, a 22 y todos somos sus hijos y a nadie prefiere, aunque también parece ser que es cierto que las madres podemos preferir más a unos hijos que a otros, es cierto, y tiene que ver con afinidades, y tiene que ver con anhelos, y tiene que ver que si estoy enojada con el padre de mis hijos, y resulta que uno de ellos es la copia, calca de ese hijo, de este padre, entonces lo voy a rechazar. Pero lo que me gusta decir es que mis padres no estuvieron en constelaciones familiares, no estuvieron en procesos personales, no tomaron talleres de relaciones conscientes, no tomaron, no fueron a la universidad para la vida. Entonces hacen lo mejor que pueden con lo que supieron y saben.
Y cuando yo, hija, me doy el permiso de decir, papá, mamá, vean con buenos ojos que yo sea diferente a ustedes, es decir, que yo sí pueda estar en paz con una situación, porque esto de la herencia, si esta familia ve hacia atrás, seguramente los tíos también disputaron herencias, y los abuelos y los tíos abuelos también estuvieron en esas mismas situaciones. Entonces somos producto de familias y no somos nada originales, me gusta compartir. Hay que verlo, hay que decirle sí a la familia para poder estar de otra manera. La solución es muy sencilla, es vender la propiedad, dividirse la plata en iguales. Si se sacaron 10,000 colones, 10,000 entre 10, toca 1,000 colones cada uno. Claro, impresionante. Desde afuera todos lo vemos y todos lo decimos, ¿no? La solución es sencilla, vendan la propiedad y repartan, pero no pueden. No, claro porque que están no. peleando a mamá, dijiste. Exacto. Y ahí, por más que pelea mamá, mamá no está en esa casa. Pero cuando lo veo de esa manera y puedo honrar el destino de mi madre que murió joven, el destino de mi padre que se fue o que murió porque no lo mencionan al padre, entonces puedo tranquilamente decirle sí a esa situación, vender las propiedades y repartirlo por partes iguales. Nos están entrando mensajes de texto. Uno, Gloria te está pidiendo ampliar sobre el tema de las preferencias de la madre o el padre por los hijos. Es una pregunta interesante. Ya sabía que iban a preguntar cuando Gloria menciona esto, porque ¿qué temazo es ese? ¿Qué temazo es? Y cuánto duele, cuánto lastima. Es una eterna pugna y un asunto pendiente dentro de las familias. Ese sentimiento que tiene un hijo, una hija, que hay un hermano que es favorito, que lo prefieren. Y es verdad, yo no sé por qué queremos negarlo. Es real, o sea, a veces la mamá o el papá, y vos lo dijiste, Gloria, y explicarnos qué dice la psicología sistémica, tienen preferencias. Sí, yo no sé, podrá ser moralmente incorrecto, no hay que decirlo, calladitos, pero se nos salen las banderitas, se nos sale con comunicación indirecta, se nos sale inconscientemente, se nos sale. ¿Qué hacer con este tema de las preferencias? Primero decirle que sí. Segundo, el por qué papá o mamá prefieren a un hijo obedece a varios motivos. Uno puede ser que perdieron hijos entre uno y otro, y el que sí se queda en la vida, el papá y la mamá lo prefieren porque batallaron para tener un hijo que se quedara en la vida. Ese puede ser un motivo. Otro motivo puede ser que nació el varón o nació la hembra tan esperada, tan esperado, y ahí está una preferencia. Otro motivo que tiene que ver con los órdenes del amor es que papá y mamá tuvieron una pareja previa con la cual les hubiera gustado haberse casado, y a veces no es ni papá ni mamá, sino la otra persona que quiso haberse casado con mi padre o mi madre, y energéticamente ocupa un lugar en la familia, porque dice la terapia sistémica que todo aquel que deja un lugar, un espacio para que entre otra persona, pertenece. Suena complicado, pero una vez que lo hacemos en los movimientos es muy sencillo. Es decir, el novio anterior de mi madre se fue y entra mi padre. A eso me refiero de se sale uno para que entre otra, deja el espacio para que entre otro. Ese hombre, si se hubiera quedado, les tengo una mala noticia, yo no hubiera nacido. Yo no nazco porque soy la combinación de mi padre y mi madre. De ese hombre y esa mujer que se unen, se embarazan y yo nazco. Si mi madre se queda con su exnovio o mi padre se queda con su exnovia, yo no nazco. Entonces, energéticamente esa persona pertenece, y cuando le damos un lugar en nuestro corazón y le agradecemos que no se haya quedado, esa preferencia que tiene mamá o papá hacia ese hijo, hacia esa hija, desaparece. Estamos en el programa Fuera del Paraíso, y recuerden, si quieren enviar mensajes de texto al 8373-9888. En esta línea celular solamente mensajes de texto. Si deseas hablar en cabina, al 2511-5315. Y nos pregunta un amigo o una amiga ¿qué ocurre, Gloria, cuando en una familia existe una cadena
de mujeres divorciadas o solas y de qué manera se puede hacer para romper con esta cadena. Muy importante, se trata también de romper cadenas, ¿no? De cortar. Se trata de soltar, de integrar, de desanudar. Romper suena un poco violento, pero bueno, simplemente quiere decir que mi hipótesis, que ya no sé si es mía o la leí por ahí, y si la leí, disculpen, no recuerdo el autor o la autora, es: llegan los conquistadores de Europa hacia el continente americano, dejan familia allá, hay una ruptura. Entonces vienen acá y crean sus propias familias. Ya ese hombre que resulta ser mi tatarabuelo, o no tan lejos, bueno, 500 años atrás, dejó una familia. Entonces se repite esa historia donde el hijo no puede quedarse con su primera familia porque ese padre, al dejar Europa, se viene para acá y rompe con su familia. Entonces lo traemos en los genes. Cuando uno le dice sí a esa situación y reconocemos que venimos de seres humanos que dejan sus familias para formar otras, entendemos y podemos empezar a cambiar esa dinámica. Pero primero hay que verla, primero hay que decirle que sí, aceptar que vengo de esa situación. Y entonces el orden dice, bueno, allá atrás sucedió eso, ahora puede ser de diferente manera, y se van cambiando las dinámicas, y el padre que no pudo quedarse con su hijo, ahora puede tener ese hijo, otro hijo, es decir, el nieto de ese señor, puede quedarse con su mujer, aunque va a haber un divorcio, pero ve a los hijos cuando el padre de él ni siquiera lo reconoció. Hay un movimiento, pero hay un crecimiento, hay un ver la situación. Tenemos varias preguntas y como aquí no les censuramos nada, pues bueno, las leemos todas. Una dice, muy lindo y fantástico pensar en el alma, pero ¿cómo probar que en realidad existe? ¿Acaso será más bien un bello invento de la mente para alcanzar la inmortalidad? Atentamente, Dinastes. No te entiendo bien tu nombre, amigo o amiga. Y tenemos más. De acuerdo, miren, sí, pueden ser inventos de la mente. Lo que es cierto es que pertenecemos a grupos, eso es cierto. Y eso tiene que ver con el reino animal. Están los leones, están los hipopótamos, los elefantes, todos los animales. No voy a presumirme ignorancia acerca de los animales, pero venimos de grupos, entonces los seres humanos venimos de grupo. Decir alma es una manera de decir, venimos de este grupo, de este hombre y esta mujer que crearon, tuvieron hijos y luego otros se unieron y yo llegué 50 o 100 o 1000 o 10,000 o 40,000 años después. Claro. Esa es la respuesta, muy sencilla. Cuestión de palabras, si la palabra alma les molesta, busquen otra, un grupo. Ok. Otra persona nos hace una pregunta y Gloria te pregunta desde la psicología sistémica cómo le afecta a una hija el hecho de estar en contra del padre para defender a la madre del alcoholismo de este. ¿Cómo le afecta a esta chica que es hija de un padre alcohólico, que la madre lucha contra ese padre y ella se pone a favor de la mamá para defenderla? Es la pregunta. Tenemos que hacer un corte dentro de 2 minutos, así que respondemos esta pregunta y una lluvia más de consulta que tenemos, que esperemos que nos alcance el tiempo radio para satisfacer todas sus inquietudes, que por eso trajimos a Gloria de nuevo acá, antes de que se vaya de Costa Rica el día de mañana. Gloria, 2 minutos, minuto y medio ya. Y si me sigo riendo, menos tiempo tengo para responder. Afecta de una manera impresionante. Los hijos no tenemos por qué defender a mamá de papá o a papá de mamá. Lo que hay entre ellos es de ellos. Si mi padre mata a mi madre o mi madre mata a mi padre, es entre ellos. Él sigue siendo mi papá y ella sigue siendo mi mamá. Eso, cuando lo entendemos, podemos dejar de defender a mamá. Me estoy arrogando, me estoy poniendo por encima de mi padre y estoy viendo muy débil a mi madre. A lo mejor sí, pero ella eligió a ese hombre para ser el padre de sus hijos, y lo que hay entre ellos lo dejo entre ellos. Cuando lo entendemos y lo integramos, créanme, es muy liberador, y suelto la fantasía de que uno al otro se van a matar. Y a lo mejor lo hacen, sí, posiblemente lo hagan,
pero él sigue siendo mi papá y ella sigue siendo mi mamá. Y lo que hay entre ellos, lo dejo con ellos. Y entonces la solución es muy sencilla, es ubicarme en mi orden, yo de pequeña, porque siempre voy a ser pequeña frente a los mayores que son mis padres. Y quedan 9 segundos. ¿Contesté la pregunta? Podría ser que sí, podría ser que no. Obviamente estos temas generan muchísimas dudas. Es enriquecedor el concepto de que los hijos no deberían de meterse a conciliar las pugnas o las guerras que se dan entre mamá y papá. Vos pusiste el ejemplo de hijos que ven a una madre muy débil. Por supuesto que hay padres muy débiles frente a una figura femenina muy fuerte. Vamos a hacer un corte y ya regresamos para seguir ampliando sobre esto. El arte tiene sonido. Me encantó la respuesta de lo del alma. Muy bien. Si les molesta la palabra, claro, sí, cámbienla. Y sí tiene una connotación religiosa. Recordemos que el señor Bergelinger fue sacerdote católico. Un artista. Alterna. Viernes, 9 de la mañana. Domingos, 2 de la tarde. El arado de la rueda, el molino, la mesa, el apoyo, el vaso del vino, la curva de la montaña rusa. Va a tener que venir el otro viernes, no se puede venir porque no va a alcanzar. Lo que sí me gustaría... Estamos de regreso en el programa Fuera del Paraíso y tenemos más consultas. Gloria, te están preguntando que una vez más tenemos esta pregunta y la retomo porque vale la pena ampliarla. ¿Qué pasa cuando la madre o el padre convierten a su hijo o a su hija en el representante de su pareja? Y quiero explicar esto. No tiene connotación sexual, se dijo la vez pasada, lo repetimos ahora. Es interesante cómo muchas veces una madre que enviuda o una mujer que no se casa o incluso un hombre coloca a alguno de sus hijos, puede ser del mismo sexo o del sexo opuesto, en el lugar de la pareja. Entonces el hijo se convierte inconscientemente en la pareja, ¿no? Entonces con este hijo, no sé, va a hacer sus compras, hacen proyectos económicos juntos. ¿Cómo se ve esto desde la psicología sistémica? Que hay un desorden en el amor, por supuesto. Es decir, al faltar el padre o la madre, el hijo, en ese gran amor que les tenemos a los padres, nos convertimos afectiva, emocionalmente en la pareja de papá-mamá. Hay un desorden, porque esa persona no va a poder tener pareja, o es cuando la esposa le tiene celos a la suegra, o el esposo le tiene celos al suegro, y es real. Y lo que uno tiene que hacer es ubicarse como el pequeño y decirle a la mamá: mamá, no soy tu pareja en relación a mí es mi padre. Papá, no soy tu pareja en relación a mí es mi madre, aunque uno de los dos ya haya muerto o se hayan separado. Lo que pasa es que energéticamente da una sensación de poder falso cuando el hijo se convierte en la pareja de mamá o de papá. Y eso, curiosamente, es difícil de soltar. Es un poder que la mamá me está prefiriendo sobre mis hermanos. Entonces, hay un poder ahí, y que si no se acompaña en un proceso terapéutico, la persona no va a soltar ese poder. Es muy interesante cuando uno observa desde lo que son las terapias sistémicas, cuando la gente descubre lo que son estas, digamos, violación a las leyes del orden, ¿no? O sea, un hijo es un hijo, una hija es una hija, no es el sustituto de la pareja de mamá o papá. Y la impresión que le genera a la gente que hace este tipo de terapias, descubrir que está actuando como la pareja de mamá o la pareja de papá, simbólicamente, energéticamente, emocionalmente, sin saberlo, ¿no? Incluso he sabido de casos en que tenés que hacer divorcios, ¿no? Divorciar la mamá a la hija, o la mamá del hijo, o al papá de la hija o del hijo, porque estaban funcionando su vida, ¿no?,
simbólicamente, desde el inconsciente como que si fueran pareja, ¿no? Entonces es ese hijo, esa hija que tiene 25, 30, 35, 40 años y está muy feliz, no me quiero casar, no quiero tener hijos, porque está sustituyendo a la pareja de mamá o papá, ¿no? Porque en el fondo le está diciendo mamá, papá, yo te acompaño, ¿no? Exacto. Y como vos decís, lo hacemos por amor, ¿no? Por pertenecer a un sistema. Un amor tóxico, creo yo. Un amor ignorante, un amor infantil, y sigue siendo amor. Pero no es saludable. Bueno, no, porque nos detiene nuestro propio proceso, pero también obedece a algo, a una ilusión infantil de no dejar solos a papá o a mamá. Y como no quiero dejarlos solos, yo dejo de crecer internamente para que ellos no se queden solos. Y eso nos pasa a todos. Así tengamos nuestra propia familia y tengamos nuestros propios hijos, hay una parte nuestra que nunca deja de ser hijo de mamá y papá, y que cuando lo podemos ver podemos empezar a soltarlos y decirles: lo que hay entre ustedes lo dejo con ustedes, y ustedes son los mayores, ustedes son los grandes, yo solo soy una de las hijas. Vamos a darle el pase a nuestras compañeras en cabina, así que compañeras, buenos días. Buenos días. Llamó una señora que tenía una consulta. Ella dice que ella se separó de su esposo, ¿verdad? Hace algún tiempo ya. Tenían una hija, la hija se fue a vivir con el esposo, ¿verdad? Y se fueron de país y demás. Pero la relación fue muy conflictiva, digamos, el papá la ofendía y causó mucho daño, digamos, psicológico, ¿verdad? Y interno en la muchacha. Ahora ella vive de nuevo con la mamá, pero como que siente un gran odio hacia su padre. Y dice la señora que la hija le dice, ¿verdad? Que ella siente que tiene como algo pendiente por ahí, algo como que no está bien con ella, porque le quedó como todo lo que sufrió con el padre. Entonces la señora dice como ella cómo puede ayudar a la hija, ¿verdad? En ese caso, ¿cómo se puede hacer? Cuando le decimos sí a lo que ella fue, es decir, sí, mi padre me golpeó, sí, mi madre me golpeó, sí, me maltrataron, me criticaron, las cuestiones, las cosas más terribles que pueden hacer los padres a los hijos, sí, ya lo hicieron. Y lo hicieron bien, porque me causaron trauma. Entonces se necesita un acompañamiento para poder soltar ese enojo, ese resentimiento, ese dolor de la niña de que mi papá me lastimó, porque al final del cuento, al final de la historia, lo que estamos diciendo es: mi papá no es el hombre que yo necesitaba que fuera, mi mamá no es la mujer que yo necesitaba que fuera. Y cuando soltamos esa ilusión de lo que no fueron, de lo que no pudieron hacer, podemos estar de otra manera en la vida. Estar de otra manera en la vida, eso es clave y es fundamental. Y para estar de otra manera en la vida, tengo que perdonar. Me gusta el concepto de perdón que usa un amigo mío. Para él, perdón significa renunciar a toda esperanza y expectativa de un pasado mejor. Exacto, que eso es otra manera de decir de ya me pegaron, ya me golpearon, ya me desfiguraron el rostro, ya lo hicieron, ¿qué puedo hacer ahora? Y cuando le digo sí a lo que ya fue, y tomo a mis padres, y tomo la vida como me fue dada, con ese papá y esa mamá, créanme, la situación empieza a cambiar, y yo empiezo a sentirme diferente, y me siento liberada, y puedo sonreír y ser feliz. Suena duro, pero lo están diciendo terapeutas alrededor del mundo. Y el viernes pasado mencionamos y volvemos a retomar el famoso método de The Work de Byron Katie, que escribió un libro grande y que tiene todo un sistema de terapias, que ella menciona el concepto de Dios. Ella dice que hay que amar a Dios. ¿Y qué es para Byron Katie y el método de Work amar a Dios? Para ellos, en su mapa de explicación de la realidad, amar a Dios es amar lo que es. O sea, cuando uno lucha contra lo que es, cuando uno lucha contra la realidad, te estás desgastando física y emocionalmente, ¿no? Claro. Ahora, no significa aceptar cosas y cosas que no se pueden cambiar, y no dar luchas, por ejemplo, y no querer cambiar el sistema político de un país, o si estoy en una situación de violencia y agresión, no significa permanecer ahí. No, es que no es eso, ¿no? Significa que lo que ya pasó, por duro que sea, pasó. Puedo hacer algo hoy, aquí, ahora, ¿no? Sanar,
lo que sea, ¿no? Por supuesto. Trabajar en modificar las conductas de los niños y los jóvenes para prevenir la agresión, eso es diferente. Ahí sí puedo hacer algo, pero en lo que ya pasó... No, ya no lo puedo cambiar. Y hay una historia, yo no sé si es verídica, pero ejemplifica esto que estás diciendo, Catherine. Hay un par de gemelos, la madre los deja, los bota en la basura, y con el paso del tiempo uno se convierte en un hombre exitoso y el otro en un maleante, en un asesino. Y entrevistan a los dos, y el que resultó ser muy exitoso y tiene familia, etcétera, etcétera, dice, bueno, ¿qué más podía hacer? Mi madre me botó en la basura, tenía que salir adelante. Y cuando entrevistan al otro, que se convirtió en asesino, en maleante, en ladrón, en mentiroso, le pregunta, bueno, ¿y qué pasó? Dice, bueno, ¿qué más podía hacer? Mi madre me botó en la basura. Entonces, ante una misma situación, ¿qué hace que una persona salga triunfante y pueda transmutar, hacer la alquimia del cambio, y qué hace que una persona se sienta la víctima y se amargue? Y eso es tema para muchas sesiones más. Ok, tenemos más consultas al 83739888, solamente mensajes de texto, por favor, ahí. Nos dice una persona que mencionaste el campo morfogenético, Gloria, y de qué forma esto manifiesta a nivel energético. Y dice este amigo, estoy convencido de que esto se puede identificar cuando se tiene afinidad con ciertas personas o grupos, y que esto va más allá de toda manifestación de comunicación, y de qué manera actúa la Gestalt, está preguntando esta persona. Y tenemos otra consulta. Una familia dice que su hermano mayor fue asesinado, que atraparon el asesino, ya se sabe quién es, y que el hijo del hombre que asesinaron está prometiendo venganza, que tiene muchos deseos de matar o vengarse con los miembros de la familia del asesino de su padre. De acuerdo. La primera, el campo morfogenético. Cuando visité Chile me preguntan, Gloria, ¿y por qué empecé a hablar de un campo genético, campo morfogenético? Y dije, aquí me dan ganas de llorar, me siento triste cuando pasamos por esa área, que no recuerdo el nombre, por los Andes, Chile. Y me dicen, Gloria, aquí fue el lugar de una batalla muy importante. Y hay gente depresiva. Claro, porque se quedó esa energía de asesinato, de muerte, de destrucción. ¿Qué se hace? Se hacen trabajos, se ve la situación y se empieza hagan de cuenta que está algo encerrado, una olla express, la abres para que salga lo que tiene que salir. Ahora el asesino, miren, energéticamente cuando el asesino pertenece al sistema familiar, porque quitó la vida de uno. Si no lo hacemos, si no podemos hacerlo, va a suceder que ese hijo se va a convertir en asesino, es decir, va a hacer exactamente lo mismo y va a causar dolor como le causaron a su familia. Esa no es la manera de solucionar las situaciones, es la manera torpe en que lo hemos hecho. Está la historia de Romeo y Julieta, que las familias se pelean entre sí y el gran amor de ellos quieren unirse y no pueden y terminan muriéndose los dos. Pero bueno, no funciona quedarse con un sentimiento de venganza, pero para eso se necesita acompañamiento terapéutico. Y sí se puede hacer, por supuesto que se puede hacer. Ahora, reprimirlo no funciona tampoco, porque hay gente que atropella a otros y termina matando al que atropelló. Es decir, termina siendo asesino también. Si no lo manejamos de otra manera, vamos a seguir repitiendo. ¿Y qué tiene que ver esto con la Gestalt? La Gestalt busca cerrar el círculo, busca que se resuelva lo que quedó sin resolver. Y eso es lo que busca la terapia sistémica desde un contexto más amplio. Claro, es impresionante cuando mencionan ustedes desde la psicología sistémica que el asesino entra a formar parte de mi